Listo. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia la noche de hoy. Hoy vamos a ver el tema, es uno de los últimos temas que quería abordar. Arrays. Ya hemos visto alguito, pero pues superficial. Sería esta la última sesión de, como tal de este año. Dejaríamos pues algunas temáticas, como les había comentado a manera de videotutorial o al menos, y realmente serían unas exploraciones bastante, son aproximaciones a conceptos teóricos más que cualquier cosa, y esto más como con el fin de que en el receso se animen a investigar un poco sobre estos temas. Bien, los arreglos, como en alguna ocasión había mencionado, en esencia, son estructuras de datos. Y hagamos cuenta que es como la variable que en algún momento mostraba yo, que es la variable, por ejemplo, de tipo GameObject, y que yo ahí puedo almacenar diferentes objetos. Un ejemplo práctico es armas, por ejemplo, una variable que se llame armas y que simplemente yo le coloco a esta variable o le asigno a esta variable diferentes valores, y esos valores como tal son objetos de juego que son armas y que yo puedo escoger, por ejemplo, con el teclado. Entonces, como dice acá, voy a almacenar múltiples valores, obviamente del mismo tipo, en una sola variable. Es decir, que un array o son enteros, por ejemplo, los datos que podría ser o bien son objetos son objects, o son transform, o son enteros, o son flotantes. Siempre tendrá que ser del mismo tipo, ¿sí? Y como bien dice acá, pues la idea es que en lugar de estar declarando muchas variables, uno puede agruparlos de esta manera. Vuelvo y digo, tiene un carácter de estructuración de datos. Ahora, como dice acá, en C# los arreglos tienen un tamaño fijo una vez se declaran, ¿sí? Y las listas sí son mucho más flexibles. Aquí hay que tener en cuenta y es que sí, el valor es fijo cuando uno los declara, pero lo que también hemos observado es que cuando esa variable es pública, a través del inspector, yo puedo generar tantos elementos en el arreglo como yo quiera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿cómo se declara un arreglo? Aquí lo importante es lo siguiente, o la clave ¿cuál es? Pues uno, por ejemplo, en este caso tengo entero y llavecitas y el nombre de la variable. El punto clave, ¿cuál es? Que después del tipo, del nombre del tipo de variable, o sea, entero, flotante, lo que sea, le ponemos llavecitas. Ahí nosotros estaríamos ya definiendo una variable de tipo array. Ahora, aquí dice, en este ejemplo, declaración asignación separada, significa que yo primero declaro la variable y luego a la variable le asigno, en este caso, un valor específico eh, en cuanto a lo que va a contener el array, en este caso 5, por ejemplo. Tenemos otro ejemplo y es que cuando nosotros declaramos e inicializamos en una sola línea, es decir, el tipo de variable, array, el nombre de la variable, y aquí colocamos new entero, ponemos 3. 3 entre llavecitas significa básicamente que ese arreglo va a tener 3 elementos, y entre estas otro tipo de llavecitas tendríamos los valores de cada uno de esos elementos, 3, 2, 1. ¿Listo? Vamos para el siguiente. Ejemplo número 3. Cuando la inicialización se hace implícita. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Bueno, el tipo de variable, string, ya sabemos que con esta llavecita ya sabemos que se trata de un array. El nombre, este operador de asignación que ya lo sabemos. Y entre los corchecitos, entre estos corchetes, ponemos de una vez los valores de las variables. Como es un string, pues obviamente van entre comillas. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Listo? String, enemigos, ta, 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 ta. Aquí, ¿qué es lo que estaríamos haciendo nosotros? Entonces, en el debug, enemigos, cuando colocamos acá en específico, dentro de estas llavecitas cuadradas, les voy a llamar yo de aquí en adelante, le ponemos el 0, significa que nos va a mostrar el primer elemento que está en el orden.
Hay que tener en cuenta que en C#, como me atrevo a decir que la mayoría de programas, es decir, en la lógica de programación en general, tenemos que el orden de las cosas no empieza por 1, ¿sí? Empieza por 0. Entonces, el 0 significa que es el primer elemento. Y este enemigos 2 significa que me muestra en el orden 0, 1, 2, que es dragón. Listo, ahí, perfecto. Una manera en la que funciona, en la que de manera muy práctica uno puede empezar a trabajar con arreglos, es precisamente con un ciclo for. Porque yo puedo recorrer todos los arreglos y que me vaya mostrando cada uno de los elementos que forman parte del arreglo, así como lo están viendo ustedes en este momento, ¿sí? Entonces, aquí yo le estoy diciendo que esta variable i de tipo entero, que empieza por 0, que en su rango va a ser menor a la totalidad de elementos que tenga, o sea, la longitud que tenga el arreglo, o sea, en este caso 5. Aquí no dice 5, dice length. ¿Por qué? Porque la idea es que este length represente simplemente la longitud total que tenga el arreglo, independiente que sean 5 o 20 elementos. Y aquí la iteración que va haciendo cada vez va recorriendo de uno en uno. ¿Listo? Y aquí en el debug me va mostrando cada uno de los elementos que están dentro del arreglo. Fíjense que aquí dice puntuaciones i, es decir, me iría mostrando todos los valores que va adquiriendo i en la medida que se va recorriendo se va cumpliendo, se va ejecutando todo el ciclo for. Vamos para acá. Este es un ejemplo de for each. Eh, el for each, como ya sabemos nosotros, pues no depende del índice, es decir, no depende del concepto. Voy a ponerlo de la siguiente manera, no depende de esa variable i, por ejemplo, o ese valor i, porque es la forma en la que yo estaría haciendo alusión al índice del arreglo. Aquí simplemente me muestra todos los elementos que forman parte de un arreglo. Lo que hago básicamente acá es que todo lo que está en armas, que son diferentes elementos, va pasando uno por uno a una variable arma, que en este caso está en singular, y me los va pasando de uno en uno, ¿sí? Este for each pues tiene esa ventaja, ya habíamos hecho un ejemplo chévere con ese uso. ¿Cómo podemos nosotros modificar elementos? Aquí la idea de modificar elementos es caso dado, por ejemplo, que necesitemos modificar un elemento. Voy a poner un ejemplo. Tengo 4 armas. Tengo piedra, tengo cuchillo, tengo pistola y tengo subametralladora. Listo. Resulta que hay un momento en el que yo necesito, y digamos que solamente tengo esas 4 posibilidades, o sea, solamente puedo tener 4 armas, listo. Resulta que cuando yo voy recorriendo el territorio, me encuentro con una bazooka. Lo que pasa en algunos juegos es que para que yo pueda recoger un arma, tengo que dejar una. Este sería un ejemplo clásico de eso. Tengo un arreglo que solamente admite 4 elementos, ¿sí? Solamente eso, porque en el juego yo solamente lo puedo hacer así. Pues tengo que dejar uno por otro. De eso se trataría esa modificación de elemento. Básicamente el elemento 1, o sea, este, sería, por ejemplo, aquí se reduce la segunda vía. Entonces aquí sería que estaría cambiando el valor de 3 por 2. ¿Listo? Uy, terminó. ¿Qué será eso? Ah, alguien está tratando de entrar a mi Ya pues. O lo reconoció apenas. Entonces, aquí tenemos arreglos, arreglos multidimensionales, cuál es la intención? Digamos, hagan cuenta que ya como valor no tengo simplemente un solo array, sino que es como si tuviera varios arrays como tal, y los conjugo para, en este caso, por ejemplo, para generar una matriz, ¿sí? Y eso, ¿para qué puede llegar? Eso obviamente puede llegar a tener múltiples aplicaciones. Pero, por ejemplo, yo puedo conjugar ese concepto de que tengo un arreglo armas, pero también puedo conjugar el concepto de que tengo, que tengo o que he explorado o que se está teniendo en cuenta la exploración de un número determinado de niveles o de tableros, ¿sí? Y obviamente
obviamente va mucho más allá de eso. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo la cantidad de elementos que puedo tener en una librería de objetos y en otro los tipos de objetos que yo podría llegar a tener. Entonces, digamos que en este sentido resulta interesante. Obviamente estos son conceptos que la recomendación es que empiecen a cacharrear y de esa manera, pues, ¿cómo poderse meter en esto? Esta partecita de arreglos es relativamente compleja, pero pues es bien interesante. Un arreglo jagged es un arreglo en donde sus elementos son otros arreglos, ¿sí? Entonces, uno podría, como dice acá, almacenar filas de diferente longitud. Este es un ejemplo, precisamente, de ese tipo de arreglos. Obviamente la idea hoy es ver unos conceptos básicos como ejercicio y hacer un ejercicio, un jueguito, un minijuego sencillo para que podamos entrar como en el tema bien chévere. Estas son propiedades y métodos que son útiles en los arreglos. Este len que les decía, dice aquí, devuelve la cantidad de elementos. Ese devuelve la cantidad de elementos es que si el arreglo tiene 5 elementos, pues esa es la longitud total que muestra, ¿sí? Y aquí tenemos una opción de ordenar los elementos, invertir el orden de los elementos, devuelve el índice del elemento y este clear limpia los elementos, que puede ser una opción, por ejemplo, cuando perdí vidas y ¡pum! Perdí todas las armas, por ejemplo. Y aquí este que ven acá, propiedades y métodos útiles, este vendría siendo como tal un ejemplo de esos propiedades y métodos como tal. Simplemente array, y aquí hay que tener en cuenta algo importante, muchachos, y es que este es el tipo de variable entero. Estas corchecitos, estas llavecitas que me indican que en efecto estoy declarando una variable array, puntuaciones, que es el nombre, los valores, pero en el contexto de Unity, de C Sharp, en Unity tenemos que array también es como tal una clase. Y este como tal es una propiedad o método específico que puede usar en ese contexto. ¿Listo? Buenas prácticas. Eh, Aquí dice que si el número de elementos es fijo en el array, pues obviamente pues usar un arreglo, de lo contrario una lista. Un ejemplo de eso, ¿cuál es? Tengo solamente 4 armas, solamente puedo tener 4 armas, ahí puedo tener un arreglo. Si por el contrario tengo ítems que pueden ir aumentando en una librería, no con un número fijo, sino infinito o al menos muy dinámico, una lista como tal. Una cosa que dice aquí, evitar acceder a índices fuera del rango. Aquí es importante tener en cuenta que en algunas ocasiones se puede presentar una opción que, por ejemplo, mi arreglo tiene un índice de 5 elementos, pero yo quiero acceder al índice número 5. Porque uno dice, ah, bueno, tengo 5 elementos, pues accedo al número 5. No, porque está incluyendo el 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ahí están los elementos. Cuando yo quiero acceder a un índice de valor como índice 5, realmente estoy accediendo a un sexto elemento que no existe en realidad. El uso de for each puede simplificar, como dice aquí, la lectura cuando el propósito no es modificar elementos. Por ejemplo, simplemente para que me muestre los elementos que están contenidos en un array. Esta que está mencionando acá es la primera que yo les comentaba. Declarar arreglos públicos en Unity solo si deben configurarse desde el inspector. Entonces, esta es lo que yo les comentaba. Yo puedo cambiar, puedo aumentar el número de elementos que puede tener un array en el inspector o los elementos en sí. Puedo cambiar tanto los elementos que yo quiera como su orden como tal. Entonces, esa parte yo lo puedo hacer desde el inspector siempre y cuando yo tenga claro que siempre y cuando yo tenga claro que los arreglos los dejo públicos. O mejor, dejo los arreglos públicos cuando el propósito es hacer esos cambios desde el inspector, que obviamente resulta mucho más cómodo. Dice acá, evitar crear arreglos muy grandes dentro del update. ¿Por qué razón? Pues porque si yo genero arreglos muy grandes en el método update, el procesamiento va a ser extremadamente grande y constante en toda esa
cantidad de elementos. Vamos a tratar de hacer un ejercicio así rapidito. Voy a cerrar esto, a mirar estos ejemplos, perdón, que les comentaba. Y vamos a crear entonces acá un GameObject, un empty, le voy a llamar array. Ah, yo no sé por qué este logo ya no me selecciona. Ah, yo tengo estas las mayúsculas activas. Perdón, listo. Aquí voy a crear un script nuevo y lo voy a llamar clase 5 arrays. Listo. Enter. Debí haber dejado el Visual Studio abierto desde el principio. Bueno, como siempre, corro esto un tantico. Y listo. Este señor copilot, no, chin, listo. Va a maximizar esto. Ok, vale. Bueno, sí, ya sé que estoy conectado con la cuenta de la universidad. Listo. Y acá, listo, Medellín. Bueno, aquí ya resulta un poco más cómodo hacer nuestro trabajito. Entonces, acá, por ejemplo, aquí lo que les comentaba, yo puedo hacer lo siguiente. Entero. Y estas son las llavecitas para decir que se trata de un array y puntuaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí public. Voy a darle control S. Y voy a pasar para acá. Obviamente el script no lo tengo asignado. Aquí me dice que se espera. Ay, sí, señor. Aquí obviamente, aquí la embarré yo porque pues obviamente no tengo acá. Listo, control S. No tengo el punto y coma. Ya, por estar escribiendo de afán. Bueno, aquí el propósito simplemente es que me aparezca, pues, me aparezca la raíz del inspector, por eso lo dejé público. Ahora, obviamente, yo aquí voy a hacer la asignación de manera separada. Ya lo declaré, ahora la asignación. Aquí yo lo digo, new, entero, y técnicamente lo que yo voy a hacer acá es decirle cuántos elementos va a tener el array. Control S. Como aquí yo estoy visualizando desde el inspector, técnicamente esto que yo acabo de hacer acá no me lo cambia aquí, ¿sí? Pues por aquello de que lo dejé. Como está público, está tal cual como estaba originalmente y el cambio no me lo... Uy, ¿qué pasó acá? Puntuaciones, puntuaciones. Recargar ventana. Vamos a mirar. Listo. Parece que ya me ajustó. Ok. Creo, listo. Ahí ya me quitó las cacharritas que tenía aquí, el subrayado que tenía, básicamente porque cargó el plugin de C# para Unity. Porque pues obviamente en contexto, en el contexto, digamos que algunos lenguajes, bueno, no sé si todo, no puedo decir que todos los lenguajes de programación, pero yo puedo a partir de un solo lenguaje de programación o de varios, crear un conjunto de librerías específico en un motor o X plataforma, ¿sí? Entonces, desde ese contexto, cuando yo creo esas librerías particulares y el programa no me lo reconoce, pues me va a salir error. Entonces, fíjense que, uy, no mentiras, acá me volvió a salir error. Ah, es que este es el nombre puntuaciones, puntuaciones no existe en el contexto actual, pero acá no me está saliendo, aquí no me está generando. Ah, sí, aquí me salió esto. Ah,
Aquí, puntuaciones nuevo entero. Qué curioso. ¿Y por qué? Si se supone, vamos a ver si ejecutamos esto. Se supone que aquí está bien, es decir, pues estoy haciendo una declaración de una asignación aparte, a menos que sea, miremos acá, control X, control B. Creo que aquí la embarradita fue esa. Sí, señor. A ver, don Álvaro. Aquí la razón por cuál es, por qué pasó esto. Resulta que técnicamente, yo estoy utilizando el mismo puntuaciones en la misma región donde se declaran y se asignan las variables. La declaración de una variable pública o no pública, es decir, no tengo que dejarla pública si lo hago acá, no hay ningún inconveniente. El problema es que volvió a utilizar la misma variable en un espacio que solamente se asigna para eso, ¿sí? Entonces es algo así como como si estuviera redundando. Aquí obviamente aquí estaba mencionando, ¿será que lo dejo otra vez? Estaba mencionando que había un problema de contexto. Básicamente el problema es que estoy asignando un valor a la variable de manera separada a su declaración y eso lo debo hacer dentro de un método, no dentro de la región donde se declaran las variables. Entonces digamos que yo ahí estaría haciendo eso. Fíjense que aquí no me cambia para nada. ¿Por qué no me cambia? Pues básicamente porque en el inspector, como es público, me deja el valor que está acá. De todos modos, si yo le digo 6, por ejemplo, yo puedo asignar los valores que yo quiera y él me va a mostrar sin problema lo que esté ahí, pero lo que esté en el inspector, ¿listo? Pero digamos que aquí simplemente quería mostrarles que se va a ver esto. Así le voy a quitarles acá por ahora control S, y ya acá me tiene que quitar. Fíjense, aquí ya no me aparece público, ya no me vuelve a aparecer. Entonces, digamos que en ese punto es donde uno podría pensar precisamente en esa posibilidad. Vamos a crear acá otro que se llame vidas. Uy, vidas. Y en este caso, lo que voy a hacer acá, vamos a ver si me lo coge. Public entero vidas y aquí va a ser igual a new entero, aquí el número de elementos y entre corchetes los elementos que van a ir. Con son de tipo entero, pues simplemente sería 3 2 1. Listo. Y acá al final, punto y coma, control S. Entonces, obviamente el array me lo deja público para manipularlo desde el inspector y aquí me aparecen los valores, fíjense. Public vidas, new entero 3 3. Aquí aclaro, size 3, o sea, va a tener 3 elementos y cada uno de estos son los elementos que tendría, ¿sí? Elementos 0, 1, 2. Fíjense que cuando yo lo declaro desde el script, al principio guardo y se refresca aquí, pues queda tal cual como lo había asignado, lo que no había sucedido en el caso anterior. Entonces, eso pues, para que digamos lo tengan súper claro, yo puedo obviamente generar de otro tipo, de todas las clases había así por haber, entre comillas, string, ups. Y acá, por ejemplo, como habíamos visto en el ejemplo de enemigos, entonces acá lo que yo hago es que entre corchetes, entre comillas, perdón, pongo los nombres de los valores que van adquiriendo. Y acá, listo. Control S, que no se me olvide si lo dejé público, sí. En este caso, como se trata de string, pues me van a aparecer el tamaño 3 y los nombres de los elementos que tengo dentro de ese array. ¿Listo? Miremos
ese acceso a los elementos como tal. Entonces, como yo ya tengo aquí, qué pena, tengo un gato aquí que me está molestando, no señor. Tengo aquí, perdón, qué pena. Tengo aquí un gato que me acaba de quitar la silla. Bueno, entonces, yo ya tengo aquí mi variable enemigos, mi string enemigos declarado. Lo que voy a hacer ahora es acceder a los elementos. Hasta el momento no había accedido a ellos. Para nada, aquí simplemente lo que hice fue asignar unos valores porque estaba generando un array con declaración y asignación separada. Aquí voy a acceder, pero lo voy a hacer aquí en el método start para que me lo muestre solamente una vez. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es que me muestre un debug con esos elementos. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente hago lo siguiente. Coloco el nombre de la variable, enemigos, coloco en este caso, entre las llavecitas, el elemento en su orden, no el elemento en concreto con su nombre, sino el orden del elemento ay, perdón, que yo quiero que me muestre. Y listo, si yo le digo control S y ejecuto, ops, otra vez, se me olvida que tengo este cacharro con maximizar pantalla. Bueno, aquí me mostró el orco, listo, perfecto. Y me muestra el orco básicamente porque le estoy diciendo que me muestra el elemento que está en el orden cero. Control C, control B. ¿Qué pasa si yo le digo que me muestre el 2? Yo le digo que me muestre el 2 y también el 0. Ave María Purísima. Entonces me muestra orco y dragón. Listo, perfecto. No hay ningún inconveniente. Ahora, si yo voy a hacer una cosita aquí en puntuaciones. Aquí sabemos nosotros que, perdón, aquí tengo yo entero puntuaciones. Por aquí yo había generado su asignación. Voy a quitar esto de acá. Vuelvo y digo para que no me lo esté mostrando tan seguido, simplemente me lo muestra acá. Entonces, entero. Y acá, perdón, va a ser lo siguiente, mentiras. Va a ser lo siguiente. Tengo aquí puntuaciones. Este lo voy a comentar ya para dejarlo como está originalmente. Pues para que no. Entonces, venga, aquí está. Aquí yo había dejado este. Ay, mentiras. Qué pena. Tun, 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 tun. Listo. Entonces, este lo voy a comentar. Este lo voy a comentar porque lo voy a repetir. Y aquí yo le digo, bueno, entero, puntuaciones, y de una vez aquí voy a asignarle los valores. Entonces ya sabemos nosotros que los valores se asignan de esta manera. Entonces, entre estas llavecitas, le voy a poner 10, 20, 30, 40, y 50. Tengo en teoría 5 elementos. Listo. Control S. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Le voy a decir a este señor, voy a comentar estos también, para que esto no me lo vuelva a mostrar. Y le voy a decir que se haga un ciclo for ahí a toda carrera. Decirle for, ay, perdón, como cosa rara por el lado. Entero, entonces ya sabemos que lo primero que declaramos es la variable con donde arranca y igual a 0. ¿Cuál es digamos que la longitud que tendría ese segundo parámetro? Vamos a decir que que i siendo menor que, ay Dios, hasta cuando i es menor que puntuaciones. O sea, es decir, aquí lo que le estoy diciendo es que recorra todo el array
hasta donde llegue al elemento que sea menor a puntuaciones, punto length, es decir, la longitud del array. Y por último, pues la iteracióncita que va haciendo desde ahí. A partir de esa definición del array, entonces le vamos a decir que lo que va a hacer, le vamos a decir que nos haga un debug en donde nos va a mostrar cada uno de los elementos del array. Entonces, aquí, entre comillas, como un texto normal, le vamos a decir puntuación, perdón, puntuación, espaciecito, más de concatenación, y que es el de la variable del for, y más de concatenación, y aquí voy a poner entre, entre comillas este signo igual. Bueno, dos puntos, mentiras. Con un espaciecito, aquí otra vez un más de concatenación, y aquí puntuaciones, aquí le voy a poner y. Es decir, acá, cada vez que se corra el ciclo for, me va a ir mostrando el valor que va adquiriendo y de acuerdo al orden. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí está completo el for. Vamos a decirle, y aquí me equivoqué. Esto es punto y coma, caballero. Control S. Y listo. Vamos para acá. Guardamos. Que no se nos olvide. Voy a borrar esto. Nuevamente, play. Y vean, aquí están los valores. Entonces, él va recorriendo el array y me muestra el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces, ahí estamos viendo una forma en la que nosotros podemos estar recorriendo los arrays. Obviamente, esto utilizando un ciclo for. Vamos a hacer lo mismo, pero, es decir, vamos a recorrer un array, pero con un for each. Entonces, le ponemos acá for. Aquí podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for each, pero con otra cosa. For ay, a mí siempre se me olvida cómo se escribe. Como nosotros ya tenemos arriba, bueno, aquí tenemos enemigos. Por ejemplo, tenemos enemigos en la parte de arriba. Voy a quitar aquí el play, o si no después me pierdo. Listo. Voy a borrarlo. Ahora sí me devuelvo. Entonces, en este for each, ¿qué es lo que voy a mostrar yo? Voy a mostrar acá string enemigo, o sea, singular, que va a equivaler a lo que ya definimos por allá arriba, que es enemigos. ¿Sí? Es decir, enemigo se lo vamos a pasar a enemigo. Y aquí el propósito entonces es que nos muestre esos elementos que están en el array. Aquí le ponemos debug.log. Y aquí no, aquí a diferencia del for, no vamos a recurrir a esto, no vamos a recurrir a este elemento. Aquí simplemente le vamos a decir, vamos a poner aquí enemigo presente. Uy, por ejemplo, enemigo presente, le dejamos este espaciecito más enemigo. Listo, control S. Vamos a ver qué pasa acá. Y ahí nos muestra, fíjense que nos muestra todos los elementos del array. ¿Sí? Él tiene claro que dependiendo de la longitud que tiene originalmente, me muestra lo que ya está. Simplemente él dice, venga, lo recorremos, tú me muestra lo que ya está y listo. Entonces, una cosa interesante de este for each es que simplemente yo lo uso cuando yo no necesito hacer cambios en el índice, en el orden, en la suma o resta de elementos dentro del array.
¿sí? Ya cuando se entra a modificar, pues ya es otra cosa muy diferente, ¿sí? Vamos a hacer acá un ejemplo y de esa modificación de elementos, esa modificación aquí le, Ave María, bueno, aquí le voy a poner stop otra vez. Yo por aquí había declarado, sí, aquí está, aquí yo había declarado una variable pública vidas, ¿cierto? Y vidas está en 321. Listo, perfecto. Ahí como así como está, lo voy a dejar. Sin embargo, 321 sí, vamos a dejarlo de esa manera, no hay problema. Lo digo es para que lo mismo que aparece en el script me aparezca aquí como tal en el inspector. Entonces acá voy a pasar este cacharrito X y lo voy a poner acá para hacer la siguiente partecita. Entonces yo tengo aquí el entero vidas. Voy a fijarme en lo siguiente antes de hacer esto. Este está 3 2 1 listo. La posición es 0 1 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al modificar elementos, lo primero que debo de establecer es el orden en el que yo voy a cambiar. O sea, el elemento en su índice que lo voy a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, si este es 0 y 1, pues voy a cambiar este orden. Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer eso. Voy a decirle aquí vidas. Voy a cambiar el elemento 1, o sea, este de acá. Tiene un valor de 2, perfecto, y ya sabemos que tiene un valor de 2. Lo que voy a hacer entonces es decirle que adquiera un valor diferente. Voy a ponerle que sea, por ejemplo, 20 y listo. Vamos a ver qué sucede ahí. Obviamente en términos funcionales, pues ya lo que uno haría es simplemente determinar ese tipo de manejo, pues para qué puede servir. Aquí simplemente le voy a cambiar eso. Le voy a decir, voy a decirle acá entonces que me muestre esa opción, ¿sí? Aquí debug.log. Vamos a ver si me funciona. Uy, si me funciona de esta manera. ¿Ustedes creen que me funciona así? ¿O me funciona así? Recordemos en este primer ejercicio que yo mostraba el orden. Voy a comentar esto primero. Creo que no tengo más funcionando. No, solamente me tendría que mostrar este debug vidas. ¿Cuánto sería? Listo. Listo. Vean que me mostró el 2. O sea que en el orden 1, 0, 1, en efecto es el 2. Perfecto. Ahí funcionó. Vamos a quitarle el play. Vamos a borrar lo que muestra por consola y ahora sí vamos a quitarle el comentario porque se supone que yo le cambié a ese orden 1 el valor de la variable. Perdón, pues el valor de ese orden, de ese elemento. Y su merced, muéstrame. Listo. Entonces vean que ahí aparece 20. Significa que en efecto se está cumpliendo esa modificación de ese elemento. Entonces digamos que ahí pues resulta en una forma relativamente interesante digamos que la manera de trabajar en la que puede llegar a trabajar y vendría siendo en cierta forma bastante práctico hasta ahí. Vamos a hacer hasta ahí y vamos a entrar a hacer un ejercicio chiqui que nos permita a nosotros, digamos que trabajar como tal en esa posibilidad de usar un array como para en el momento de hacer un jueguito, en algo bastante práctico como tal. Vamos a borrar acá. Este elemento, voy a cerrarlo acá y este se lo voy a inhabilitar. Básicamente, ay, aquí no le quité el play otra vez.
Y vamos a entrar a hacer un ejercicio así chiqui de este minijueguito que vamos a hacer. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tengamos, por ejemplo, como array tres objetos con ciertas características y desde ahí, digamos, el juego nos permita encontrar el objeto correcto. Entonces, yo debo presionar una tecla correcta que coincida en efecto con un objeto seleccionado, ¿sí? Y ese objeto, pues obviamente será seleccionado al azar desde un array. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adicionar acá un objeto cubo y este le vamos a dejar el nombre que aparece ahí. Vamos a adicionar otro elemento que va a ser una esfera, tal cual como aparece, y otro elemento que va a ser una cápsula. Todos aparecen ahí apeñuscados, no hay lío. Voy a correrlos un tantico y ya simplemente los dejo tal cual como los están viendo ahí. Va a ser un objeto empty y a este le voy a llamar Game Manager. ¿Listo? Y ese va a ser el objeto que va a trabajar como tal. Digamos, va a ser el elemento que va a tener el script con el que vamos a trabajar. El script que voy a hacer. Entonces, yo le voy a poner a este script el siguiente nombre. Mini Game Array. Chum, listo. Voy a abrir, voy a asignárselo primero al objeto. Chun, Ave María. Listo. Y ya me aparece ahí asignado. Voy para acá. Listo. Ok. Entonces vamos a empezar con esta plantillita que estamos viendo acá. ¿Qué es lo que voy a empezar a definir? Las variables. Entonces voy a definir una variable de tipo GameObject, que es donde voy a poner los objetos. Obviamente es un array y se va a llamar objetos. Ups. Listo. Control S. Por ahora no voy a asignarle todavía nada, voy a simplemente a dedicarme, a concentrarme en el script. Va a crear una variable pública. En este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a crear también un array, porque es que la idea es que en el juego se compare la tecla que se oprime, que sería teclas o asignaciones de nombres de teclas que están en un array, que vendrían siendo, en este caso, kcode es un tipo, es una clase que se usa como referencia. Entonces, aquí yo voy a almacenar la información de las teclas que yo vaya a utilizar, que yo tenga asociadas, y es en este caso, digamos que las estoy dejando libres, es decir, que yo pueda trabajar con ellas de manera independiente cada vez que yo quiera. Ahora, una variable pública de tipo color, donde yo voy a tener primero el color del objeto seleccionado, ¿sí? Entonces aquí le voy a dar un valor de color. Ups, punto, ojalá no me empiece a molestar. Color yellow, vamos a ver si por acá me genera algo. Control S, no, parece que no me generó nada por acá arribita. Listo. Ahora otra variable de tipo color que sería color normal, o sea, el color del objeto normal. Y le vamos a decir que sea un color blanco, white. Listo. Control S. Y listo, aquí están las teclas asociadas. Todavía no hay ni objetos ni hay teclas, pero ya están los colorcitos. Digamos que ahí está súper chévere. Ahora vamos a hacer una variable privada
Esta variable privada va a ser de tipo entero y va a ser, digamos que la que va a decir cuál es el índice en el que está el objeto que está seleccionado. Esto permite, obviamente, esa comparación entre lo uno y lo otro para decir si estamos, digamos que seleccionando de manera correcta. Índice actual. Y vamos a empezar, vamos a asignarle un valor de 0 a esta variable entera. Entonces, digamos que hasta ahí normal. Vamos desde el método start, vamos a declarar un método seleccionar nuevo objeto. Listo. Y obviamente lo vamos a trabajar más para adelante. No hay lío. Aquí en el método update vamos a hacer otra cosita. Aquí sale este error normal porque no, y aquí obviamente va a salir error. Pues por lo que no dice que no existe en el actual contexto, básicamente pues porque pues yo aquí estoy nombrándola apenas, pero no le estoy diciendo nada más, como ya lo hemos visto anteriormente. Aquí en el for, en el update voy a generar un ciclo for para recorrer, obviamente empezar a recorrer los arreglos que corresponden. Entonces, aquí es donde yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, a partir de una variable entero i, que va a empezar desde cero, aquí claramente estoy haciendo referencia a las teclas, a la variable que hace referencia a las teclas, por aquí que es un entero. Y aquí voy a decirle que mientras esto sea menor al valor que adquiere teclas asociadas, tecla tecla, voy a ponerle aquí tecla, o teclas, no, dejémoslo en plural, teclas, listo. Entonces aquí teclas asociadas, punto, length, o sea, la longitud total del array, y que vaya iterando de vez en vez, de uno en uno. ¿Listo? Control S. Hasta ahí estoy estableciendo los parámetros del array. Vamos a decirle ahora qué es lo que va a pasar. Vamos a decirle que sí, el input, o sea, la tecla que se oprime, get key down, si la tecla que yo oprimo hacia abajo coincide con el índice tal, X, el que sea, dentro de ese ciclo, teclas asociadas, aquí voy a poner I, porque aquí estoy haciendo referencia a todo el ciclo, entonces va a pasar lo siguiente, y aquí es donde yo voy a poner un if dentro de otro if, entonces dentro de esta if voy a poner otro if, voy a decirle que sí, y es exactamente igual al índice actual, o sea, recordemos que el índice actual hace referencia al índice del objeto que se selecciona, no la tecla, el objeto. Ahí es donde estoy comparando el índice de la tecla con el índice del objeto. Entonces, en ese índice actual, si en efecto coincide, va a ser lo siguiente. Me va a mostrar un debug.log, donde me va a decir su merced está en lo correcto. Correcto. Listo. Digamos que hasta ahí bien. ¿Qué es lo que va a hacer entonces también? Va a ir a un método, en este caso, va a restaurar colores. Bueno, aquí el detalle es que como se supone que está trabajando, que va a trabajar, perdón, con colores, aquí va a ir a un método donde va a restaurar colores. La idea es que el color también sea un indicador de lo que se selecciona y de lo que no está seleccionado. Listo, voy a ponerle restaurar colores. Y aquí habíamos declarado por acá seleccionar nuevo objeto, ¿cierto? Fíjense que seleccionar nuevo objeto ya está eh,
Seleccionar, seleccionar. Ya está, ya se inicializa como tal arriba, ¿cierto? En el start. Y la declaro es abajo. Pero aquí, restaurar objetos, la estoy inicializando con esta condición. Es decir, solamente si se cumple esta condición y todo lo que hay hacia afuera, o sea, este es este primer if, y dentro del for, mientras esté cumpliendo el for, eso, todo eso va a suceder. ¿Qué pasa si eso no sucede? Si ese primer if no se cumple, ay carajo. Entonces pasa lo siguiente, un debug.log que me va a decir, y va a ser un poco medio cómico, pero no, voy a dejarlo con fallaste. Intenta nuevamente. Listo, voy a dejarlo así, no tan brusco. Listo, todo eso va a ocurrir dentro de este for como tal. Seleccionar nuevo objeto. Siempre va a aparecer esto, pues porque básicamente esas clases yo no las estoy, perdón, esos métodos todavía no los estoy trabajando. Entonces aquí es donde voy a empezar a trabajar entonces con los métodos como tal. Voy para acá, voy a agrandar esto un poquito para que pueda ver todo el código. Voy a ir aquí a ver, ajuste de palabra para poder ver todo completico. Y ve, este loco estaba con... ¿Por qué no deja? Su merced está como complicada la cosa. Ah, mentiras, es que esto que está apareciendo en rojo, eso como no es del código, pues obviamente no aparece con la opción de ajuste de palabra. Ahí estoy perdidito. Listo, no le hace. Listo, aquí ya voy a empezar entonces a declarar los métodos propiamente dichos. El primero es el primero que voy a declarar, es el primero que yo hice. Este de acá es de tipo void. ¿Qué significa cuando son void? Cuando un método es void, de tipo void. El tipo de retorno void, ¿qué significa? Yo sé que no sé, no han tenido así mucho tiempo para mirar, para chismosear, pero pues pregunto pronto, exacto, que no retorna absolutamente nada. Muy bien, tal cual. Entonces acá voy a especificar qué es lo que va a pasar con ese método cuando en efecto se pueda ejecutar. Le vamos a decir que ese índice actual, esa variable índice actual, va a tener un valor de random. ¿Por qué? Porque la idea es que el orden de los objetos siempre sea aleatorio. Esa es la idea de poder adivinar. Entonces, este random range, rango de aleatoriedad va a ser lo siguiente. Va a tener como valor mínimo 0 y como valor máximo, pues, el valor de la longitud total del array objetos, obviamente. O sea que si este array objetos tiene 20 objetos, pues el rango máximo será hasta 20. Listo, por ahí, perfecto. Ahora vamos a decirle qué objetos. Vamos aquí a empezar a establecer lo que va a estar dentro de objetos. Me refiero al índice. Le vamos a decir entonces que objetos va a tener como orden el valor que tenga en un momento dado, índice actual. Listo. Y le vamos a decir que me muestre, que me renderice el objeto que esté en ese orden. Yo siempre me pierdo acá con las teclas. Renderer. Este get component renderer lo que va a establecer es precisamente que lo muestre. Aquí hay un detalle y es que, por eso les decía, primero me voy a concentrar en el script. Entonces aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo que de objetos que técnicamente es OnTask bebé, es este, objetos, ¿sí? Objetos es un array de objetos de juego.
significa que tienen una serie de propiedades y dentro de esas propiedades que tienen es precisamente el ser renderizados, ser renderizables. Este índice actual es esta variable que se vuelve aleatoria. Entonces, él va a ser en un momento dado 0 o en otro 1 o en otro 2. Pero aquí indico el índice que adquiere ese objeto de juego. Y según ese índice le digo que me lo muestre. Listo, eso es lo que básicamente estoy haciendo acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a especificar acá? Que me renderice el color de su material. Y ese color del material va a ser igual a el color del objeto cuando ha sido seleccionado. Y punto y coma. Listo, Medellín. Acá le voy a decir ahora lo siguiente. Voy a decirle que me muestre un debug y aquí le voy a decir que me muestre, presiona la tecla correcta para tú, y aquí dos puntos, concatenación, objetos, y acá el índice actual en el cual se encuentra un punto name. Este punto name vendría siendo el nombre del objeto. ¿Listo? Punto name. Chun. Y aquí yo ya tengo mi corchetico perfecto. Ese es el primer método. Vamos a ver qué pasa. Obviamente me va a seguir saliendo error, se va a mantener el error porque es que ya restaurar colores no lo he declarado. Entonces vamos al void restaurar colores. Listo, Medellín, cabina 8. Aquí en restaurar colores, pues es todavía más sencillo porque aquí, en este restaurar colores, lo que yo voy a hacer es un for each para recorrer los colores, for each, y en este for each yo voy a tener lo siguiente, va a pasar aquí como, como, como parámetro dentro del for each, le voy a decir que me pase a objeto, a esta simple variable obj en objetos, o sea, me vaya pasando cada uno de los valores que tiene el array objetos. Listo. Vamos a decir entonces qué va a hacer acá. Va a decirle que objeto, punto. Como se trata de restaurar los colores, getComponent, aquí render, bueno, aquí aclaro algo importante, es que en este caso lo que va a renderizar no es propiamente el objeto, sino su propiedad de material, su propiedad de color de material para ser específico. O sea, este getComponent renderer si bien se trata de una clase, o sea, renderer es una clase grande, aquí estoy recurriendo a uno de las propiedades de renderer, que es material, y de material, color. Entonces aquí yo le voy a decir que el color que me va a poner en este método que es restaurar colores es el valor que tenga el color normal, que es blanco. Listo. Control S. Listo. Aquí ya terminé mi script. Y si todo sale bien, pues listo, no hay problema. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Acá lo que yo tendría que poner es primero el tamaño del array. Son 3 objetos, o sea, 3. Tú. ¿Cuáles son esos 3 objetos? Cubo, esfera y cápsula. ¿Listo? Ahora, las teclas asociadas, si bien yo las estoy poniendo acá y ustedes se dan cuenta, obviamente se trata de yo adivinar qué tecla es. Acá, por el hecho de ser una variable de tipo getCode, o sea, código de la tecla, él me está mostrando acá en elemento 0 cuál es la tecla que yo puedo escoger. Entonces yo voy a escoger, ups, oiga, eso no sé qué se me hizo. No. Vean, aquí están todas las teclas
que se entienden como tecla. Entonces la primera, la A. Listo. Segunda, tengan en cuenta que el jugador obviamente no sabe cuál es la tecla, tiene que adivinar. O sea, tiene que adivinar de toda la cantidad de teclas que tiene el teclado, cuál es la que corresponde. Obviamente, si yo hago A, S, D, el hecho de haber, el hecho de que adivine las dos primeras, A y S, ya posiblemente él intuye que se va a tratar de las otras. Pero pues digamos que en este ejemplo se trataría de, es que no resulte, digámoslo así, como tan sencillo que él lo pueda, bueno, perdón, en este caso, por ser un ejemplo que están ustedes viendo, pues la idea es mostrarles la secuencia. Pero obviamente, para efectos para efectos del juego, pues uno podría estar pensando en teclas muy, muy, muy diferentes. Vamos a decirle play. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que en el orden en el que está, que me aparece primero, por ejemplo, la esfera, yo debo adivinar el orden que corresponde. El elemento número uno, que es la esfera, le corresponde la tecla S. ¿Qué pasa si oprimo S? Me dice correcto, presiona la tecla correcto para cápsula. Entonces, ¿cápsula cuál es? Cápsula es el orden 3, o sea, perdón, el orden 2, o sea, la tecla D. Chum. Listo, correcto, presiona la tecla correcta para cápsula. Ahí me está repitiendo, ¿no? Pues obviamente por aquello de que es aleatorio. Entonces, mira que aquí me equivoqué, fallaste, intenta nuevamente. ¿Listo? Entonces, ese es el jueguito, muchachos, que hemos hecho hoy utilizando Arrays. Obviamente hay otros conceptos que hemos mm, repetido. ¿Cuál es el que repetimos nosotros? Por ejemplo, ¿qué conceptos que ya hemos visto? Pues el simple concepto de declarar pública o privada una variable, por ejemplo. El manejo de métodos, ¿cierto? La declaración y la inicialización de un método. El cómo yo separo a través de métodos ciertas acciones, ¿sí? Obviamente, algo como esto no será conveniente que esté presente en el update, porque si no va a estar ejecutando a cada nada. No, yo necesito separar acciones, encapsular ciertas acciones que se han de ejecutar en un momento dado si ocurre X o Y cosa. Y aparte de eso también usamos ciclo for, por aquí abajito el ciclo for each. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a relacionar un concepto con el otro. ¿Qué les parece el jueguito? Chévere, bacano, feo. Vale. Bien. Entretenido, profe, pero hay que programar. Sí, no, eso hay que, como ustedes saben, ahí yo les dejo tal cual este proyecto y la guía para que lo vuelvan a hacer prácticamente. Y ahí van practicando. Una cosa interesante en este caso, digamos en el caso de los arrays, es, bueno, en términos generales todo lo que ustedes puedan hacer, pero me atrevo a decir que los arreglos es de uso muy común, así como es de uso muy común la creación de métodos específicos, también es de uso muy común los arrays, porque le permiten a uno ordenar, primero estructurar elementos y mantener en ellos un determinado orden, ¿sí? Vuelvo y digo, pueden ser armas, por ejemplo, pueden ser elementos que yo voy coleccionando, en fin, la utilidad es muy, muy, muy práctica. Ahí, ¿cuál es la idea? O cuál es la lógica fundamental en este ejemplo? En este ejemplo yo necesito, como la idea del juego, la mecánica del juego es que yo debo, según el color del objeto, adivinar qué tecla tiene asignada para que para que Unity o el programa, que estoy haciendo un programa, pueda comparar esos dos aspectos que involucran necesariamente el uso de dos variables fundamentales. Una, que son los objetos, un arreglo donde yo almaceno los objetos, y otro arreglo donde yo almaceno las teclas. Necesariamente debo crear, para que sea sencillo, debo crear dos arreglos
que se comparen entre sí, en donde el valor que tenga en el índice un objeto que me aparece y que debo adivinar la tecla, debe coincidir con el orden de la tecla que yo escoja. Es decir, el orden que tenga cubo cuando me aparezca debe coincidir con A. Entonces, esa mecánica de juego se debe traducir en esa lógica que yo implemento. ¿Listo? Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Pero pues podría ser otra la forma. Es decir, yo podría hacer todo a punta de if. Entonces puedo decir, si el objeto que aparece es amarillo y si se oprime la tecla tal, entonces muéstrame un correcto. Si no se cumplen esas dos condiciones, que pase tal otra cosa. Ahí el detalle cuál es, que yo estaría trabajando necesariamente, por ejemplo, ya no con arrays, sino con variables independientes. Puede ser. Pero, como decía en el marco teórico, la idea del manejo de arrays es el no tener que utilizar variables individuales, sino en una sola variable poder agrupar elementos de un mismo tipo para poder manejarlos de la manera como lo hicimos hoy. Entonces, para que, digamos que cuando lo estén chismoseando y lo estén cacharreando, lo, lo, lo vayan revisando. Yo sé que estos temas pues son complejos. No se afanen, muchachos, porque más o menos realmente ustedes van a estar cacharreando fuerte más o menos en la segunda mitad de la fase que viene. Y la fase que viene pues todavía falta, porque todavía falta una actividad proyecto. Eh, que es de la primera fase. Entonces, realmente ustedes entrar a programar aún falta. Así que, pues, digamos que en ese sentido, pues, pueden relajarse, que digamos que pueden simplemente empezar a practicar y estudiar y cacharrear. ¿Listo? Y como les decía, yo les voy a dejar, eso sí se los voy a dejar aparte. O sea, no como sesión, sino el cómo pedirle a ChatGPT que me cuadre mi código. Ahora, lo que yo les decía, el uso de inteligencia artificial hoy en día no es para nada ilícito ni nada. Pues es que, de hecho, Visual Studio Code tiene una herramienta que es Copilot para hacer eso. La verdad, no lo he usado. No he usado Copilot acá. Que no me he puesto en esa tarea, la verdad, de usarlo. Pero si lo tiene Visual, ¿por qué no? De hecho, ahorita muchas herramientas lo tienen. Que ya el profe Isaías comentaba precisamente de que pues Unity ya tiene en su interior inteligencia artificial. Claro que pues más que para ayudar a hacer código, es para hacer cosas un poco relativamente complejas, por ejemplo, las físicas del cabello. Hay unas cosas de postprocesamiento y de otras cosas que son bien interesantes, pero, vuelvo y digo, el uso de inteligencia artificial es muy necesario y si yo lo uso como herramienta de estudio, mucho mejor. Entonces, la idea es que les voy a dejar un tutorial donde muestro dos técnicas. La primera es la normal. Por favor, sí, como dicen, hay un meme muy chistoso, hago un paréntesis, hay un meme que es que los robots creados por la inteligencia artificial se toman el poder, entonces sacrifican a toda la humanidad y le dice el uno al otro, hey, este me dijo, por favor, ese no lo sacrifique. Obviamente, sí, es un chiste tonto, pero es curioso. Y esta parte sí la digo porque es en serio. A pesar de que ChatGPT y en términos generales cualquier entidad no orgánica dotada con cierta inteligencia con la cual yo me llegue a comunicar, es muy curioso que uno tenga esas conductas corteses. ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando a un bot de WhatsApp mientras estoy solicitando una cita médica o cualquier cosa. Por favor, puedes hacer tal y cual cosa. Es curioso porque en realidad yo no estoy hablando con un ser humano, estoy hablando con una máquina. Así que las normas de cortesía, pues técnicamente, ¿para qué? Sin embargo, pues uno está acostumbrado a eso. Entonces, por favor, hazme un script para que mi personaje camine. A partir de ahí, pues él se lo hace. Y empieza una serie de preguntas que él va a hacer, en donde se va a gastar ese tiempito y ese espacio que tiene la cuenta free para mostrarme todas las posibilidades. Todas las posibilidades es la cantidad de iteraciones que él va a hacer. No digo que inútilmente,
pero que como no le dejé claridad, no fui detallado en los parámetros que debe tener ese script, pues él me bota lo que se le ocurre. ¿Cuál es la idea? Pues la segunda opción, en la que yo le digo de manera muy específica con, yo quiero un escrito, un personaje 2D que se va a mover de izquierda a derecha solamente y que tenga ese script, ese movimiento y que por física se pueda saltar eh, y que como es un personaje 2D que cuando se mueva de derecha a izquierda, entonces su sprite o su imagen en efecto aparezca mirando hacia la izquierda. Él me va a presentar a mí muy seguramente un script basado en físicas, es decir, va a utilizar un add force para moverlo de izquierda a derecha, va a utilizar un flip para voltear la imagen, posiblemente, ¿sí? O cualquier cantidad de opciones que él me pueda llegar a mostrar. Y a partir de ahí sí, me va a dar una serie de opciones que yo de pronto quiera manejar. Pero el punto es que es tener claridad sobre la mecánica específica que debe cumplir el script y por lo tanto tener claridad sobre la mecánica primero y dos sobre cómo pedirse, qué pedirle y cómo pedírselo. Y a partir de ahí, pues hacer las pruebas que uno pueda llegar a hacer y probar y corregirle a él, bueno, en fin. Ahí ustedes se van a dar cuenta que pues uno puede hacer prácticamente, y de hecho el experimento yo lo hice hace un año, el año pasado creo que fue hacer, el año pasado o antepasado, que fue hacer un jueguito con solo inteligencia artificial. O sea, sin absolutamente, de hecho, sin corregir nada. En efecto, me generó todos los scripts, que no fueron muchos, fueron 5, tal cual como él me los entregó. Tuvo una funcionalidad más o menos del 70%, es decir, le tuve que corregir ciertas cositas, pero esas cositas que le tuve que corregir, es probable, no lo he analizado, no lo he revisado, pero yo asumo que posiblemente haya sido por la falta de parametrización de mi parte o porque en efecto pues no lo hizo bien. Y de hecho una de las advertencias que muestra ChatGPT al final de la pantalla de la ventana es que ChatGPT puede cometer errores. Y eso es verdad, es decir, no hay que quedarse con lo que entrega, hay que mirar, revisar y muy posiblemente en el momento en el que uno ejecuta el script es que se da cuenta si tiene errores o que le faltó más cositas, en fin, esa partecita ustedes la van mirando y esto con el fin que puedan trabajar con ChatGPT a la hora de sus scripts, ¿sí? O sea, en ese sentido no hay ningún problema, pero porfa, la recomendación sí es pensarlo como una herramienta de estudio y de ayuda, ¿sí? Y no para que les haga la tarea. Dime, Gilberto, cuéntame. Profe, otra es que cuando la conversación es muy extensa, es como si olvidara las primeras líneas, entonces eso también es de tener cuidados. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo no soy muy bueno escribiendo. Bueno, creo que ustedes ya les había contado, yo soy publicista. En mi primera formación, yo estudié publicidad, pero yo nunca fui copy. O sea, ¿qué copy qué es? Es el tipo de creativo que escribe los textos publicitarios. Jamás porque yo nunca fui muy bueno para escribir. Entonces, digamos que a mí, sí, a mí se me dificulta mucho escribir. Redundo mucho, tengo muchas muletillas, bueno, en fin, una grosería completa. Y en alguna ocasión yo le pedí a ChatGPT que me hiciera una corrección de un texto. Algo le escribí yo mal y lo que me hizo fue un ajuste de un texto pasado. O sea, otra cosa que yo le había pedido y me lo escribió con base en ese texto. ¿Cuál fue creo yo, bueno, aparte de lo que tú comentas, creo que también es porque todo eso es, en un mismo chat le pedí como 3 o 4 cosas. Entonces, pues separar por chat y lo que tú dices es cierto. Cuando uno se va extendiendo mucho, él como que empieza a perder el sentido. Por eso la importancia de parametrizar desde el principio. Dime, Gilberto, cuéntame. Lo otro es que tiende a confundir entre conversaciones. Si tienes muchas conversaciones dentro Sí, de tu perfil, las sí. empieza a revolver. Tal cual, sí, tal cual. Hay una cosa que yo hice y me sirvió, o sea, con respecto a lo que tú comentas. Cuando yo estaba escribiendo
un texto para mi trabajo de grado, y lo que yo les digo, yo no soy muy bueno para escribir. Estaba pidiéndole que me corrigiera un texto que yo había escrito para que le quitara palabras redundantes. O sea, así como duró 3 horas en una sesión, así mismo me extiendo yo hablando, terrible, y escribiendo. Bueno, entonces yo le pedí a él que me hiciera esos ajustes. Y en términos de corrección de estilo, yo le dije que revisara, ¿cómo fue que yo le escribí? Es que se me la enseñó una persona, que revisara toda la historia, todo el historial. Entonces él revisó todo lo que yo le pedí, analizó de todo lo que yo le pedí, el estilo que yo tengo para escribir, y ¡pum! Me generó el texto y me lo generó muy chévere. Entonces, esa parte, él lee todas las conversaciones, si uno lo usa, le dice que lo use y le dice uno cómo funciona. Pero lo que tú dices es cierto, a veces cuando uno tiene mucho chat, él empieza a confundir y más si uno no le especifica. Lo que yo le escribí fue eso, yo le dije, ay, ahora es, por ejemplo, yo escribí 20 cosas y yo le dije simplemente, ahora escríbamelo en mayúscula, por decir algo. Claro, él cogió lo que primero encontró, no lo que le había escrito inmediatamente antes, sino otra cosa. Y digamos que me lo puso en mayúscula, pero no, realmente lo que pasó fue otra cosa diferente. Pero pues bueno, ahí la idea es cacharrear con esa herramienta. Yo al principio cuando empezó ChatGPT, no soy muy amigo, yo sí, honestamente, como herramienta de estudio, muy chévere, como herramienta para que le ayude a uno a comprender, entender, corregir, genial. El peligro grande o los dos peligros grandes que yo considero que son importantes tener en cuenta son, el primero, como estudiantes, como uno estudiante aprendiz, es que lo vuelva a uno, voy a utilizar la palabra con un poco de dureza, mediocre, punto. Que lo vuelva a uno mediocre. O que uno se vuelva mediocre a raíz del uso de esa herramienta. O sea, la herramienta al fin y al cabo no tiene la culpa. O sea, si yo la uso desde esa perspectiva, pues es posible que simplemente me haga la tarea, me hace mediocre. Bueno, y la segunda, que me parece muy peligroso, es que desde ese primer nivel, el trabajo de memorización, de análisis, todos esos ejercicios cognitivos que uno hace o hacía cuando utilizaba las técnicas tradicionales de estudio, pues se pueden ir perdiendo y se están perdiendo. Otro aspecto también relacionado con esa primera parte es que técnicamente lo que yo haga con ChatGPT no es de mi propiedad. Jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quien está haciendo el escribe es una máquina. ¿Y de quién es una aplicación de inteligencia artificial? ¿Y de quién es ChatGPT? Pues de quien sea. Yo no sé cómo no recuerdo cómo llama el dueño. Es de él. Y a la hora que yo quiera reclamar derechos de autor, en Colombia, en este momento, nada que se haga con inteligencia artificial se puede registrar. Ya con eso les digo todo, absolutamente nada, no solamente código fuente, sino cualquier cosa. Como ustedes saben, yo soy maestro en artes visuales, entonces otra dimensión de mi vida profesional y de mi ejercicio y de mi alma es el arte. Entonces, que día escuchaba yo a un maestro que tuve hace unos años, un maestro español, que él contaba de una exposición de arte en la que él estuvo allá en España. Un señor hizo una exhibición de unas piezas súper wow, y no, en serio que eran muy bacanas. ¿Qué pasó? Que la gran mayoría, el público en general, él decía, el público estaba miraba la obra y como que esta vaina está rara, no sé qué. Entonces de alguna manera descubrieron que eso había sido hecho con inteligencia. O sea, realmente sospecharon y dijeron, no, miren, esta persona como que está usando inteligencia artificial. ¿Por qué? Por estos detalles, Bueno, resulta que la persona, no, pues yo le muestro un video del proceso. Pues resulta que mostró un video del proceso también hecho con ChatGPT, con una herramienta de inteligencia artificial. O sea, es que ni eso. O sea, es que hasta eso. Hasta ya estaba, él ya tenía claro que lo iban a pescar. Hizo un video del proceso. Ahora, sinceramente, mostrar un video del proceso es algo muy académico. Es posible que cuando uno va a hacer exposición, tal vez le pidan eso como un recurso dentro de primero dentro del proceso de curaduría, o sea, de selección de las obras, y dos, de pronto, porque puede ser una herramienta pedagógica o académica
didáctica para mostrar ese proceso de creación de la obra. Puede ser, listo. Pero es que ni hasta eso. Entonces, esta persona pues fue expulsada de la exposición, simplemente. He leído sobre videojuegos que han sido rechazados completamente por el público porque claramente están hechos con inteligencia artificial. Más que la programación, algunos elementos de la gráfica del juego que es tan evidente que ya se vuelve terrible. Yo voy a hacer y ofrezco disculpas por la comparación que voy a hacer. Como artista visual, el juego de Dallas, sí, como artista visual voy a hacer un parangón. Para mí, si yo comparo a Freddie Mercury o Michael Jackson con un reggaetonero, el que sea, y haciendo cuenta que tanto el uno como el otro son médicos cirujanos, ¿a cuál de los dos yo voy a que me opere? Eso le decía que a una persona. ¿Mm? ¿A quién voy que me opere? Que me haga una cirugía. Obviamente yo le digo a Freddie Mercury, le digo a Michael Jackson, no le digo a Maluma, ni sé. ¿El punto cuál es? El punto cuál es. Yo pienso que uno de los grandes defectos, uno de los grandes perjuicios que empezó a causar el arte contemporáneo cuando empieza a surgir el arte contemporáneo, es que muchos artistas, unos duros, otros no tanto, empezaron a crear la filosofía en la gente que el arte es aquello que yo muestro porque sí, porque soy artista, o porque genera tal y tal cosa, entonces por eso es arte. Entonces, por ejemplo, esa idea la tenía Picasso, a pesar de que Picasso era un genio, pero también la tenía Andy Warhol. Andy Warhol fue criticado muchísimo porque él se dedicó fue a hacer ese llamado pop art, que era básicamente mostrar latas de sopa, pero que uno lo ve desde el purismo del arte y lo compara, por ejemplo, con el arte clásico, diciendo esto que va a ser arte, pero bueno, el hecho es que lo fue. También otro artista, Duchamp, cuando creó esta obra de la ducha, que es básicamente un orinal volteado, que es, es parte del origen del arte conceptual. Entonces, empieza a verse una tergiversación y una falta de rigurosidad en el desarrollo de la obra. Yo no estoy muy seguro, no lo puedo garantizar, pero ese criterio se empezó a generalizar en las otras artes, y esas otras artes para mí es la música, una de esas es la música. Yo no digo que lo uno coincida con lo otro, pero claramente el reggaetón es un ejemplo de eso. Pero obviamente el fin con el tiempo termina ser, o sea, involucra otras variables que me parece que son mucho más poderosas que simplemente el dominio. Ay, Rosalía. Pero, por ejemplo, Rosalía tiene algo, no sé si es la misma chica, tiene algo. Claro, ella es reggaetonera, pero cuando ella se presenta en un programa de concurso, le va re mal porque la voz era horrible. Hoy en día ha tenido un avance importante en el manejo de su voz. La voz como instrumento musical es fundamental y ella ha corregido muchísimo y ha mejorado muchísimo. Tiene una voz estilo flamenco. O sea, lograr ese vibrato en flamenco es bellísimo y ella lo ha logrado. Ah, que es de ese tipo de música, ok, qué embarrada, pero por lo menos ha ejercitado su instrumento principal, que es la voz. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Por qué traigo a colación el reggaetón? Porque obviamente está la tecnología digital que permite manipular ese registro de voz para hacer correcciones. Yo creo que de 8 o 7 de cada artista que a uno le gusta, uy, wow, usa el autotune, por ejemplo, ¿sí? Y malo no es porque simplemente es como para coger aquí y ajustarle un poquito, listo. Listo, perfecto. No sé si Dua Lipa, por ejemplo, use esa herramienta. Bueno, de hecho, el uso del autotune no es precisamente ese, era como para darle cierto efecto chévere. Pero hoy en día se usa para falsear. Ahora, surge ese desarrollo tecnológico y la industria es la que se encarga de obviar ciertos procesos legítimos del arte musical. Por ejemplo, una banda sonora, una banda, unas personas que tocan instrumentos, listo. Entonces surge los sintetizadores, surge una cantidad de cosas que yo puedo muy fácilmente cuadrarlo en un computador. Entonces me obvio una banda,
me obvio una orquesta. No me imagino yo una salsa, un vallenato tocado digitalmente, o sea, con instrumentos digitales, no me lo imagino. Pero bueno, el hecho es que yo comparo con el reggaetón, es porque se puede caer muy fácilmente en la trampa, que yo le dejo todo el trabajo a la tecnología y le quito el factor humano. Ese factor humano es tanto la exquisitez de una buena voz o de un buen dibujo o de un buen trabajo actoral, por ejemplo, a dejárselo a la inmediatez y pues a la mediocridad que permite la tecnología, ¿sí? Entonces, esa parte me parece delicada. Yo sé que al principio se sorprendieron que yo cómo voy a comparar a Freddie Mercury con Michael Jackson, pues, perdón, a Freddie Mercury con Maluma, por ejemplo. Hay un factor importante y a tener en cuenta, y esto es súper importante en la industria nuestra, que es la industria de contenidos, la gran industria de contenidos. Y es que las personas están empezando a establecer criterios de calificación muy en función del nivel de ventas y de la aceptación general del público. Es decir, algo es bueno no porque sea bueno, sino porque a todo el mundo le gusta o porque tuvo 20 millones de ventas. Eso es lo más falso que puede haber. Y eso puede llegar a pasar en videojuegos, puede pasar en cualquier cosa que esté dentro de esta industria. Esa partecita me parece importante. De hecho, comparan a no sé quién era con Michael Jackson, que porque ha tenido más ventas. Bueno, me parece absurdo comparar eso y que por gana premios. Bueno, en fin. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la asistencia a esta sesión. Como les comentaba, la idea es que trabajemos con esta herramienta de chat, bueno, específicamente ChatGPT es la que les voy a mostrar porque es la única que conozco, para poder empezar a trabajar con ella y empezar a hacer cositas interesantes, vuelvo y digo, de, como herramienta de estudio y de trabajo. ¿Listo? Entonces, muchachos, les agradezco mucho la sesión. Si tienen alguna pregunta o algo, con mucho gusto, muchachos. Venga, voy a maximizar acá esta ventanita porque no alcanzo a ver el chat. Listo. Ok. Listo, listo. Bueno, listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, me quedé con la duda si Rosalía es la persona que estoy yo mencionando. Bueno, para efectos bueno, no, mentiras, creo que mi exposición no fue grosera ni falté al respeto a estas personas que gustan o son reggaetoneros. Eh, Ese es un criterio, a mi manera de ver, perfectamente válido y lo digo como artista. No soy músico, pero sí artista visual, entonces considero perfectamente válido, sobre todo por los efectos que trae, o sea, sobre todo por los efectos en toda índole que trae ese tipo de música. Pero bueno, listo. Muchachos, muchas gracias por la asistencia a la sesión. Voy a terminar de compartir, voy a parar grabación, si quieren pueden irse retirando de sala y eh, estaremos después detallando algunas cosas finales del proceso. Para esta sesión no generé asistencia, entonces